Muy buenas, soy Juan Plasencia, Farmer Hunter de Crowdfarming. Crowdfarming es una cadena de suministros que lo que busca es democratizar el suministro de alimentos, es decir, vincular al productor, al farmer, con el consumidor final, con el crowdfarmer. La idea es que los farmers puedan tener la cosecha vendida desde el principio de la campaña, que estén produciendo bajo demanda. Y para el crowdfarmer la principal ventaja que tiene este sistema es el poder tener un vínculo directo con la persona que le está produciendo los alimentos. Para ser un farmer en crowdfarming, lo que necesitamos es gente que tenga muchas ganas de trabajar de una forma distinta. No necesariamente tienes que tener un certificado ecológico para demostrarnos que tienes una conciencia medioambiental muy arraigada. Tenemos muchos productores que no utilizan pesticidas, que no utilizan herbicidas, que por no tener un sello ecológico no queremos que estén fuera de crowdfarming, sino que sí que queremos que toda la gente que tenga esa conciencia de respeto al medio ambiente y que fomente la biodiversidad en su finca pueda formar parte de la familia de crowdfarming. Los farmers, al entrar en crowdfarming, adquieren el compromiso de recibir las visitas de la gente que haya consumido sus productos durante ese año, gente que quiera ir a conocer a su árbol, a su unidad productiva en general. Para ello lo que tienen que hacer también es pues poner su etiqueta al árbol en la que se identifica pues de quién es la persona que ha adoptado ese árbol, en qué fecha lo hicieron, y así esa persona cuando venga a visitarlo pueda ver que, pues que todo esto es cierto y que su árbol está ahí y que ha sido adoptado por ellos. Otra de los requisitos que tiene que cumplir un farmer es que, pues que nos ayude a divulgar esto, que nos mande fotos, que nos explique qué está ocurriendo en la finca en cada momento o en momentos puntuales que sean interesantes. Estamos en floración, estamos podando, pues un poco toda esa información que requiere el crowdfarmer, que quiere saber qué está ocurriendo. No es necesario que tengas una finca muy grande o excesivamente grande para entrar en crowdfarming. Lo que sí que es cierto es que tenemos una demanda muy fuerte de crowdfarmers que quieren adoptar alguna unidad productiva, entonces cuanto más unidades pongamos en adopción, más fácil será cumplir los deseos al final de los crowdfarmers. Pero nuestra idea también es que cualquier persona tenga cabida, o cualquier productor que se sienta cómodo dentro de crowdfarming tenga cabida en este sistema. Si crees que tu proyecto puede cuadrar con lo que estamos haciendo, si te interesa lo que has escuchado y quieres formar parte de esto, mándanos un email a hola@crowdfarming.com y nos cuentas qué es lo que estás haciendo, las variedades que trabajas, el tipo de cultivo que haces, la superficie que tienes, un poco la historia de tu finca, y nos pondremos en contacto contigo.